Operadores de Reddit, ¿qué llamadas han atendido en la línea que no es de emergencia y que definitivamente eran una emergencia? Solía trabajar para el servicio 111, que se supone que no es de emergencia. Los más memorables fueron cuando la esposa de un hombre simplemente se quedó dormida. Sí, ella estaba muerta. Otra fue una madre que nos llamó después de que su hija de 18 meses no se despertaba después de que se le cayera por un maldito tramo de escaleras. Ella se puso en contacto con nosotros aproximadamente 7 horas después de que ocurrió. Uno era un chico cuya madre nos llamó porque estaba preocupada por la salud mental de su hijo. Ella me dio su número, así que lo llamé. Todo lo que escucho es, editar, era el número de su nuera, si no recuerdo mal. Tiene un cuchillo. Por favor, mi bebé, y la llamada se corta. Todo salió relativamente bien, según las notas de llamada. Una llamada desde una cabina telefónica de un tipo que decía que estaba tomando algunas drogas. No quiso decirle cuál a su amigo, quien luego tuvo una sobredosis y comenzó a echar espuma por la boca y se puso de un color extraño, así que el tipo se escapó. Le pregunté cuándo ocurrió esto, a lo que el chico respondió, hace unos 15 minutos. Nunca supe cuál fue el resultado específico, pero seamos honestos, muchos derrames cerebrales, ataques cardíacos, niños bebiendo lejía, básicamente cualquier cosa que puedas imaginar. Estarías haciendo preguntas con calma mientras gesticulabas frenéticamente la frase universal ¿por qué nos llamas? Recibí una llamada un domingo por la tarde que decía así, mi esposa ha dado un giro un poco extraño. Quizás 7 de cada 10 veces que escucho esta frase, termina siendo algún tipo de síntoma común de un derrame cerebral. Se había estado quejando de que se le entumecía el brazo y empezó a arrastrar las palabras. Se ha sentido mareada y se queja de un dolor de cabeza muy fuerte. No llamamos a nadie porque era fin de semana, pero ha empeorado mucho. Bien, cuando comenzaron los síntomas viernes por la tarde. La dualidad del hombre aquí es realmente una locura. La cantidad de personas que llamarán por nada más que llamar a la línea de emergencia versus la cantidad de personas que llamarán a la línea que no es de emergencia con una emergencia parece sorprendentemente, no sé, igual en mi opinión. La gente simplemente no es buena para evaluar las situaciones. Historia 2. Una vez llamé al 311 porque un tipo tenía una sierra de mano y estaba cortando un árbol en la acera de Clark Street en Chicago. La operadora del 311 dijo que me estaba conectando con el 911. Intenté decir, no es gran cosa, envía a alguien cuando puedas, etc. Ella interrumpió, me estás diciendo que un hombre con una sierra está en Clark Street y muestra signos de estar loco, Sí, 911. Por favor. Historia 3. Solía trabajar para el 111, que es la línea médica que no es de emergencia aquí en el Reino Unido. Una vez recibí una llamada de la cuidadora de una anciana que estaba en silla de ruedas y prácticamente inmóvil. Al atender la llamada, una de las primeras preguntas que hago es, ¿puedo hablar con el paciente? Que normalmente es un rápido sí o no. El cuidador vaciló y balbuceó durante un par de minutos antes de decidir que no podía hablar con el paciente. Su razonamiento, la paciente no podía respirar y se estaba poniendo azul. Bueno, supongo que respondieron honestamente a tu pregunta. Probablemente debería haber llegado a esa conclusión un poco antes y tal vez seguir adelante, pero la pregunta quedó respondida. Historia 4. Un amigo y yo estábamos paseando a mi perro por una escuela primaria local durante las vacaciones de invierno cuando pensamos que escuchamos una alarma de incendio y olíamos levemente a humo. Pensamos que ambos éramos demasiado imaginativos ya que no había nadie cerca ni parecía estar preocupado. Una hora más tarde, mientras caminábamos de regreso, pasamos nuevamente por la escuela primaria y la alarma y el olor a humo seguían allí. Decidimos llamar a la línea que no es de emergencia, ya que nadie más en el vecindario parecía haber notado nada y no queríamos parecer adolescentes haciendo una broma. La operadora respondió, y después de que se lo explicamos, ella dijo, espera,
me estás diciendo que crees que una escuela primaria ha estado en llamas durante la última hora y no lo consideraste una emergencia. El incendio fue bastante pequeño y no hubo daños estructurales, pero sí, no fue un momento inteligente. Ni siquiera le dije a mi madre que soy una de las fuentes anónimas que alertaron a las autoridades sobre un incendio en una escuela primaria local. Es un secreto que mi perro y yo nos llevaremos a la tumba. Sin embargo, lo entiendo, si todos a tu alrededor actúan como si estuvieran tranquilos, te sientes un poco loco por querer llamar a alguien. Dices, estoy exagerando, ¿es esto extraño? No lo sé. Qué bueno que llames a cualquiera, OP. Historia 5. No un despachador, sino un paramédico. Recibimos una llamada por una caída y el paciente solo necesitaba ayuda para levantarse según las notas de despacho. El informante dijo que la paciente respiraba, estaba consciente y se encontraba en su estado mental normal. No encendimos luces ni sirenas debido a que no había amenazas aparentes para la vida y a la distancia relativamente corta, menos de 2 millas, con tráfico ligero. Entra, el paciente está sufriendo un derrame cerebral en toda regla. Ella no responde y tenía dificultades para respirar. La pared justo al lado de su cabeza tenía un agujero que atravesaba el panel de yeso. La paciente terminó sufriendo un derrame cerebral hemorrágico, y se cree que ocurrió cuando chocó contra la pared. La llevamos a casa en un centro de cuidados paliativos unos días después. Todavía me molesta hasta el día de hoy toda esta situación, pero se vive y se aprende. Sin embargo, no hay mucho que nosotros o el hospital pudiéramos haber hecho. La familia cumplió sus deseos y pidió medidas de consuelo. Quizás todas esas cosas surgieron después de que lo informaron. Eso es lo único que se me ocurre. Si no, entonces el informante la quería muerta. Historia 6. Casi 10 años en el 911 aquí. Creo que se trata de una división 50-50 para las emergencias atendidas en las líneas del 911 frente a las líneas administrativas que no son de emergencia. El SOC hace cosas realmente extrañas en las personas, y algunas personas entran en pánico y llaman a emergencias que no son emergencias para ninguna persona racional. Pero la persona que llama no está pensando racionalmente. He recibido llamadas de alguien que se lastimó con un arma de fuego, accidentes de vuelco e incendios domésticos en líneas que no son de emergencia, solo para tener que darme la vuelta y contestar una línea del 911 por algo como, los perros de mi vecino están ladrando y no lo hacen. Callarse la boca. Historia 7. Recibí una llamada que no era de emergencia de una madre que me dijo que su hija, que está sola en casa, llamó a su madre y le dijo que alguien acababa de patear la puerta de entrada y que ella estaba escondida debajo de su cama con la persona deambulando por la casa. Entonces envié todas mis unidades, y llegaron allí en aproximadamente 2 minutos. Resultó que fue el propietario quien avisó con 24 horas de antelación para arreglar una luz. Definitivamente una emergencia que resultó no ser nada, pero mamá debería haber llamado al 911 en esa situación. Historia 8. He atendido muchas emergencias legítimas en la línea que no es de emergencia. Lo más memorable fue el de una señora que le disparó a su marido y simplemente nos llamó para que recogiéramos el cuerpo. Lo que siempre me sorprendía era cuando estaba ocupado y preguntaba, ¿es esto una emergencia o pueden esperar? La gente siempre decía que podían esperar, pero luego tenían una emergencia legítima. ¿Cómo? No, tu puñalada no puede aguantar. A menudo descubrí que, en estado de shock, las personas tienden a concentrarse demasiado en un detalle y a dejar de lado los vitales. Historia 9. Una vez un hombre intentó trepar por la ventana de mi habitación. En ese momento, tenía una cama muy vieja y destartalada que siempre se estaba desmoronando, así que le quité la pata y lo asusté con ella. Luego llamé a los números que no son de emergencia porque ya se había ido. En menos de 1 minuto pasó un helicóptero y los coches de policía llegaron a mi puerta. El despachador dijo, la próxima vez, puedes llamar al 911. Historia 10. Tomé uno en el que un tipo me dijo que acaba de dispararle a su vecino. En otro,
un hombre dijo que se despertó y descubrió que su esposa había muerto en algún momento de la noche. Varias mujeres mayores dijeron que su marido también había fallecido esa noche. Las ancianas lo toman con calma, los ancianos, sin embargo, se derrumban cuando encuentran a su esposa muerta. He sido despachador del 911 durante más de 30 años y cuando comencé a fines de los años 80 en el sudeste de Oklahoma, todas las llamadas llegaban a nuestro número de 7 dígitos. No llamaron al 911 allí hasta 2002. Me mudé a la ciudad a principios de los años 90. Historia 11. No yo, sino alguien que conozco. Tenemos esto llamado ARTIN, que es una línea directa que no es de emergencia a la que puedes llamar los fines de semana y días laborables de 7 de la tarde a 7 de la mañana si está enfermo y desea una visita de un médico de cabecera. Es para evitar que las ambulancias reciban demasiadas llamadas que no sean de emergencia. Por lo general, las personas esperan entre 30 minutos y 4 horas, dependiendo de la carga de trabajo. Un día, una enfermera de una residencia de ancianos, no estoy segura si es una enfermera real o alguien más, llama y le dice a nuestro despachador que alguien está codificado y que está brindando RCP. El despachador los guió mientras los conectaba con el servicio principal de ambulancias. Justo antes de que pudiera conectarse con ellos, también le dijeron que su edificio estaba en llamas. Al final, el único tipo que codificaba fue declarado muerto, pero nadie más resultó herido. Nunca escuché qué sucedió exactamente o si el incendio y la RCP estaban relacionados. Historia 12. No quiero ser una molestia, pero llevo 4 días en el suelo y no he comido ni bebido nada y nadie tiene llave excepto yo. Solo necesito un poco de ayuda fuera del piso. Se las arregló para arrastrarse hasta el teléfono y pateó la mesa hasta que cayó. Estaba tan deshidratado que pasó una semana en cuidados intensivos. Trabajo para el servicio de bomberos, por lo que recibimos muchas emergencias que no son una emergencia. Una vez me llamó una anciana y me dijo muy tranquilamente: tengo un pequeño fuego en mi cocina. Enviamos un par de motores y el edificio estaba completamente incendiado cuando llegamos. El incendio no debería haber arrasado todo el edificio. Según CCTV, su llamada se realizó cuando toda la casa ya estaba en llamas. Ella estaba simplemente súper tranquila. También tuvimos una llamada muy tranquila sobre un incendio afuera cerca de un pueblo, y cuando llegamos allí, era un centro de reciclaje completamente involucrado en llamas. El edificio era enorme y estaba lleno de ese tipo de cosas que no quieres que se incendien. Esto sucede con una frecuencia sorprendente, especialmente en otros servicios de emergencia. La policía pasará por un RTC menor y llegaremos y serán 3 camiones, 2 coches, una víctima mortal, se necesita una ambulancia aérea. Todo funciona. La verdad es que no deja de sorprenderme. Historia 13. 911, ¿cuál es la ubicación de su emergencia? Hola, necesito un transporte que no sea de emergencia para un paciente desde el centro de enfermería X al hospital. Está bien. ¿Cuántos años y de qué sexo tiene el paciente? 79 y mujer. Está bien. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, se cayó y se golpeó la cabeza contra el cemento y ahora no respira. Y esto no es una emergencia, sí. Está bien, los tengo en camino. Has comenzado la RCP, no deberíamos, este es como el tercer centro de enfermería, no estoy sintiendo un patrón aquí. Historia 14. Un tornado azotó un pueblo cercano y la afluencia de llamadas fue demasiado grande para que su condado pudiera manejarla, así que recibí el desbordamiento. Recibí docenas de llamadas de una ciudad que no conocía, de personas gritando que estaban enterradas entre los escombros o diciendo que no podían encontrar a su hijo. Un hombre dijo que sus vecinos se habían ido porque vivían en una casa prefabricada de al lado y todo había desaparecido. No derribado ni muy dañado, desaparecido, como si hubiera desaparecido. No es un gran día. Y por si acaso, esta debería haber causado más emergencias, pero no lo hizo. Una vez tuvimos un terremoto menor, 5.2. Esto fue poco después de las 4:30 de la mañana.
Recibí docenas de llamadas al 911 que decían así: 911, ¿cuál es su emergencia, amigo? Acabamos de tener un terremoto. Sí, ¿cuál es tu emergencia? Pensando que una pared se derrumbó, alguien está herido, una fuga de gas, etc. Oh, no tengo una emergencia, solo me preguntaba si fue un terremoto. Mi favorito de ellos fue la mujer que llamó unos 5 minutos después de que sucedió y dijo: oh, ¿qué fue eso en la escala ROR? Me sentí frustrado y dije sarcásticamente: no lo sé, señora. Nuestro sismómetro está roto. Ella dice: oh. Ella no era lo suficientemente inteligente como para captar el sarcasmo. Historia 15. No soy un despachador, pero espero que esto siga siendo interesante para alguien. Sucedió al principio de mis lecciones de vuelo y un día hacía bastante frío, pero no pensamos que la formación de hielo sería un problema ya que no había nubes por debajo de los 12,000 pies. Nos levantamos alrededor de 2500 AGL y mi instructor, quien, aunque llevaba unos cientos de horas de vuelo, todavía era un poco nuevo como CFI, me dijo que hiciera una pérdida sin potencia. Esto simula una pérdida en la aproximación final al aterrizaje. Básicamente, reduce la velocidad hasta alcanzar la velocidad de aproximación, extiende los flaps y luego mantiene la altitud usando el elevador sin agregar potencia hasta que se detiene. Para recuperarse, aplica toda la potencia y baja el morro hasta ganar suficiente velocidad para nivelarse nuevamente. Así que detengo el avión, apliqué toda la potencia y el motor casi se apaga, lo que obviamente es exactamente lo que quieres que suceda cuando aplicas toda la potencia para recuperarte de una pérdida. En realidad, el motor no se apagó, pero mi instructor inmediatamente tomó los controles y me pidió que comenzara a revisar la lista de verificación de problemas del motor mientras él se comunicaba con el aeropuerto y pedía autorización para aterrizar lo antes posible. El controlador nos dio autorización y luego preguntó qué estaba pasando. Cuando se enteró, preguntó muy claramente si queríamos declarar una emergencia. Al principio, mi instructor empezó a decir que no habíamos repasado la mayor parte de la lista de verificación sin ningún problema, pero luego, y todavía recuerdo el tono de su voz, dijo: no, casi tuvimos una falla en el motor. Estamos declarando una emergencia y cambiamos nuestro código de graznido a 7700 emergencia general. Y santo infierno, eso obtuvo una respuesta. Literalmente cerraron todo el aeropuerto durante los aproximadamente 15 minutos que nos tomó regresar y aterrizar. Era temprano en la tarde y, mientras regresábamos, pude ver las luces de lo que parecían ser todos los departamentos de bomberos voluntarios en un radio de 10 millas del aeropuerto acercándose al campo y brindando asistencia si era necesario. El teléfono de mi instructor empezó a explotar porque aparentemente muchos de sus amigos tienen aplicaciones que les notifican cuando alguien llama 7700 y vieron el número de matrícula de nuestro avión. Consejo profesional: no hagas eso. Si hay una emergencia real, tu amigo no necesitará distraerse. El controlador del aeropuerto era frío como el hielo y solicitaba periódicamente actualizaciones de estado a medida que llegábamos. Afortunadamente, no había nada que informar. También pude escucharlo hablando con un par de aviones a unas 20 millas del aeropuerto, haciéndoles saber dónde se desviarían si termináramos teniendo problemas con nuestro aterrizaje. Mientras nos alineábamos para aterrizar, pude ver todos los vehículos de emergencia del aeropuerto esperando en la calle de rodaje, y me refiero a todos. Realmente sacaron a relucir la caballería. La calle de rodaje parecía estar completamente cubierta de luces intermitentes. En serio no lo podía creer. Éramos solo 2 tipos al azar en un Cessna Skyhawk, y estoy bastante seguro de que si el Air Force One hubiera declarado una emergencia, no habrían recibido una respuesta mucho mayor que la nuestra. Afortunadamente el final es bastante aburrido. Cuando llegamos a la distancia de planeo de la pista, llamaron a los bomberos voluntarios y aterrizamos sin problemas. Finalmente determinamos que el problema era la formación de hielo en el carburador. Aún así, literalmente todos los involucrados ATC, el jefe de seguridad del aeropuerto, no estoy seguro del título,
el propietario de la escuela de vuelo y los demás instructores de la escuela dijeron que tomamos la decisión correcta. En ese momento, fue bastante aterrador. Todavía ni siquiera había aprendido cómo aterrizar por mi cuenta, pero fue una gran lección sobre cómo tomar las cosas en serio y cuánto los equipos de emergencia prefieren prevenir que curar. Historia 16. No es exactamente un despachador, pero definitivamente es un operador de línea que no es de emergencia. Estaba trabajando en ventas en la compañía de cable teléfono y recibí una llamada de un señor mayor. Comenzó a hablar de cómo su esposa se había caído y está bastante seguro de que se golpeó la cabeza. La sentó en una silla, pero ella no se levantaba y parecía confundida. No estaba seguro de qué hacer a continuación. Me tomó por sorpresa y me confundió cómo este hombre llegó hasta mí y qué estaba pasando. Pronto me di cuenta de que había marcado el 611 en lugar del 911, que en Estados Unidos te dirige a tu proveedor de telefonía. No pude marcar el 911 por el debido a nuestros sistemas telefónicos, pero le aconsejé qué hacer. Simplemente no puedo creer que haya pasado por todas las indicaciones del menú y todo lo demás para llegar hasta mí y seguir pensando que fue la línea de emergencia. Es un error impresionante, pero el pobre probablemente estaba muy conmocionado. Espero que todo haya terminado bien para ellos. Historia 17. Algo que quienes no son despachadores tal vez no se den cuenta es que si las llamadas no se transfieren correctamente o si alguien es transferido desde agencias sin acceso directo a su línea 911, las llamadas no son de emergencia. Este es solo un anuncio de servicio público súper breve sobre por qué, si puede llamar al 911, hágalo. No invites a tu primo del estado vecino ni a nadie que te llame. Se encaminará de forma extraña y perderá un tiempo precioso. Por lo tanto, todavía estaba en una capacitación que no era de emergencia, aprendiendo cómo atender quejas por ruido y preguntas sobre el papeleo, cuando de repente encontré a un hombre gritando que su hijo no respiraba. No estaba tan preparado. Todavía puede resultar un poco desconcertante estar esperando una llamada administrativa de rutina y de repente tener una emergencia a gran escala en juego. Desde que soy un despachador de pleno derecho, la peor llamada en la que alguien marcó nuestra línea que no es de emergencia que me viene a la mente fue la de una señora que decía que su hijo había tenido un accidente automovilístico. Siguió divagando con todo tipo de información que en realidad no era pertinente para nada. Después de un rato, como formalidad, lo interrumpo para decir, solo confirmo que no hay heridos. Ella respondió, no, bueno, tiene cristales en los ojos. El tipo legítimo tenía fragmentos de vidrio en los ojos y mamá decidió que eso no era digno de mención para la llamada. Tan pronto como finalmente mencionó eso, enviaron médicos. Historia 18. No relacionado con la medicina, allá por los años 90, solía ser despachador en un centro de operaciones de telecomunicaciones en el Reino Unido. Un día, estoy sentado allí sin que suceda mucho y se enciende una condición de falla. A varios cientos de clientes se les cayó el servicio por alguna razón inexplicable. No hay códigos de alarma que indiquen una condición de falla, solo una serie de alarmas aleatorias seguidas inmediatamente por una pérdida total de comunicaciones con este nodo en particular, que generalmente se controla mediante equipos ubicados en un gran gabinete de metal ubicado en la esquina de una calle de un vecindario. Entonces, mi compañero de turno y yo estamos tratando de descubrir qué pudo haber sucedido mientras el centro de llamadas principal comienza a recibir llamadas de clientes descontentos. Suena el teléfono que no es de emergencia. Descuelgo, y al otro lado de la línea hay un señor enormemente educado. Buenos días, ¿es esta empresa? Sí lo es. ¿En qué puedo ayudarte? Soy el sargento Neim del Ejército Territorial. Lo siento mucho. Creo que es posible que hayamos dañado algunos de sus equipos. Ya veo. ¿Puedes decirme dónde está ubicado ahorita? Está ubicado entre 100 y 200 de la calle Nombre. Está un poco extendido. Lo siento mucho, compañero. Me temo que lo atropellamos con un tanque. Ahora, para aquellos de ustedes que viven en el Reino Unido, era bastante común ver al Ejército Territorial, al menos en mi ciudad.
Esto es como la Guardia Nacional en Estados Unidos. Conducirían tanques y otros vehículos por las carreteras, no camiones. Aparentemente, un conductor relativamente nuevo había llegado al costado de la carretera y aniquiló por completo nuestro equipo, esparciéndolo por toda una calle residencial. Me tomó los siguientes 3 días con todos mis guardias y otros técnicos para recuperar el servicio. Una cosa es tener que reemplazar una placa o conexión en un gabinete, otra cosa completamente distinta es tener que reaprovisionar un nodo completo con personas que empalman cientos de cables de fibra óptica durante horas y horas. Oh, seguro que fue cortés con eso y, hay que admitirlo, no fue realmente una emergencia. En realidad, definitivamente es bueno que lo sepas, pero nada está en peligro o en peligro, así que creo que es justo que esto no sea una emergencia, aunque seguro que es dramático. Historia 19. Ni despachador ni nada, pero un amigo trabajó en una farmacia por un tiempo. Entra una drogadicta pidiendo hablar con el farmacéutico porque le duele el pie. Ella entra y, unos minutos después, escuchan a todos los farmacéuticos gritar. Resulta que la mujer de alguna manera logró perder 3 dedos de los pies y los trajo envueltos en una servilleta en su bolsillo. También resulta que no iba a ir a urgencias por eso porque tanto ella como su novio tenían órdenes de arresto. La siguiente vez que la vio, le habían amputado la pierna hasta la rodilla, por lo que debió ser bastante grave. Historia 20. Un amigo de la familia trabaja como técnico sanitario y estaba respondiendo a una llamada de una mujer que se quejaba de dolor abdominal. Cuando llega allí, la paciente explica que lo más probable es que sea dolor menstrual, ya que se sabía que ella tenía periodos generalmente dolorosos de vez en cuando, lo que a menudo la deja hospitalizada. Ella dijo en numerosas ocasiones que lamentaba haberle hecho perder el tiempo saliendo del armario y todo eso y afirmó que su marido estaba exagerando y que no debería haber llamado en primer lugar. Un amigo de la familia la lleva al hospital de todos modos y resulta que no era dolor menstrual. Era su apéndice el que literalmente estaba a punto de estallar. Cualquier condición de dolor abdominal en una mujer es simplemente desafortunada. Resulta realmente difícil diagnosticar qué diablos está pasando allí abajo, claramente incluso para las propias mujeres. Aunque diré que muchas veces las mujeres tienen problemas como dolor en el área abdominal, y la medicina no los toma en serio debido a los dolores menstruales. Y luego resulta ser algo más serio. Es cierto que eso siempre me frustra mucho. Un saludo a la familia, sin embargo, por tomarse todo en serio. Definitivamente salvó la vida de esta mujer. En lo que a mí respecta, el apéndice reventado es un billete de ida a la ciudad muerta. De todos modos, esas son todas las historias que tenemos para hoy. Nunca he llamado personalmente al 911, pero estoy seguro de que algunas personas en los comentarios sí lo han hecho, así que oye, si tienes alguna historia que se alinee con esto que no es de emergencia, tírala ahí. Pero por ahora, muchas gracias por mirar. Espero que tengas un maravilloso día o noche, estés donde estés, y nos vemos en la próxima.